Volví a casa porque olvidé mis lentes de lectura sobre la mesa de la cocina. No esperaba encontrar a nadie. Pensé que Leandro y Roberta habían salido a almorzar como me dijeron. Después de 70 años en este mundo, había aprendido a disfrutar estos momentos de soledad en mi hogar, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida construida con amor y sacrificio. Pero al abrir la puerta principal con mi llave, algo cambió para siempre. Escuché voces susurrando en la sala, voces que reconocí inmediatamente, pero que hablaban de una manera que jamás había escuchado antes. Mi corazón se aceleró cuando las palabras de mi nuera Roberta llegaron hasta mí como dagas envenenadas. Cuando le digamos que estoy embarazada, va a estar tan emocionada que nos dará la casa sin dudar. Es nuestra oportunidad de oro. La sangre se me heló en las venas. Me quedé paralizada detrás de la puerta de entrada, conteniendo la respiración, sintiendo que el suelo bajo mis pies comenzaba a agrietarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si hubiera entrado en una pesadilla de la cual no podía despertar. ¿Estás completamente segura de que va a funcionar?, preguntó mi hijo Leandro con una voz que jamás le había escuchado, fría, calculadora, desprovista de cualquier amor filial. Mi madre es muy sentimental con estas cosas de la familia. Si le decimos que vas a darle un nieto, se va a derretir como mantequilla al sol. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en mi corazón. Este era mi hijo, el niño que crié con tanto amor, al que dediqué cada día de mi vida desde que su padre murió. Roberta soltó una risa cruel que me atravesó como un puñal. Tu madre es una vieja ingenua, Leandro. Lleva años esperando un nieto, rogando por uno. Cuando sepa que por fin va a ser abuela, nos va a entregar todo en bandeja de plata. La casa, los ahorros, todo. Mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Cómo era posible que estas personas, que yo consideraba mi familia, estuvieran hablando así de mí? ¿Cómo era posible que conocieran también mis debilidades y las estuvieran usando para destruirme? Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Durante 70 años había vivido creyendo en la bondad de las personas, especialmente en la de mi familia. Leandro era mi único hijo, el centro de mi universo desde que quedé viuda hace 15 años. Todo lo que tenía, todo lo que había construido junto a su padre, cada peso ahorrado, cada sacrificio hecho, era para él. Esta casa donde habíamos sido felices, donde él había crecido, donde guardaba los recuerdos más preciados de mi matrimonio, todo estaba destinado a ser suyo algún día. Pero Leandro, continuó Roberta con esa voz que ahora me sonaba como la de una serpiente, tu madre no es completamente tonta. ¿Qué pasa si sospecha algo? ¿Qué pasa si se da cuenta de que estamos mintiendo? Mi hijo respondió con una seguridad que me aterró hasta los huesos. No va a sospechar absolutamente nada. La conozco mejor que nadie en este mundo. Es demasiado buena, demasiado confiada, demasiado sentimental. Además, lleva años preguntándome cuándo le voy a dar nietos. Cada vez que viene una vecina con su bebé, se le iluminan los ojos. Cuando se lo digamos, va a estar tan feliz que no va a pensar en nada más. El dolor en mi pecho era insoportable, como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. No solo me estaban traicionando de la manera más vil, sino que conocían perfectamente mis debilidades, mis ilusiones más profundas, mis sueños más queridos. Sabían que mi mayor deseo era ser abuela, que había esperado durante años ese momento. Y ahora querían usar esa ilusión para robarme todo lo que tenía, para dejarme la ruina emocional y económica. Escuché pasos acercándose hacia la entrada y logré escabullirme hacia afuera sin que me vieran. Salí de la casa con el corazón completamente destrozado, olvidando los lentes que había venido a buscar. Caminé por la calle sin rumbo fijo, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de mi hogar, sino de la vida que creía conocer, de la realidad que había construido durante tantos años. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos de dolor mientras procesaba la magnitud de esta traición que me partía el alma. Durante los siguientes minutos, mientras deambulaba por el barrio donde había vivido por décadas, donde conocía cada esquina, cada vecino, cada historia, mi mente comenzó a trabajar de manera diferente. El shock inicial estaba dando paso a algo más profundo y peligroso, una claridad dolorosa pero absolutamente necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, veía la situación real sin los filtros del amor maternal que me habían cegado durante años. No podía seguir siendo la vieja ingenua que ellos creían que era. La Lourdes que había entrado a esa casa una hora antes ya no existía. En su lugar,
Caminaba por estas calles una mujer que había despertado brutalmente a una realidad cruel pero reveladora. Era hora de protegerme, de actuar con inteligencia en lugar de solo con el corazón. Era hora de demostrar que 70 años de vida me habían enseñado más de lo que ellos imaginaban. La guerra acababa de comenzar, y ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Mientras caminaba por estas calles que conocía de memoria, mi mente viajó automáticamente hacia el pasado, hacia los días cuando la vida era simple y hermosa. Hace apenas 6 meses, mi existencia era como un jardín bien cuidado, cada día florecía con pequeñas alegrías y rutinas que me llenaban de paz. Levantarme cada mañana a las 6, preparar el café mientras escuchaba las noticias, regar mis plantas en el patio trasero que había cultivado con tanto amor durante décadas. Era una vida ordenada, predecible, llena de satisfacciones pequeñas pero profundas. Mi día comenzaba siempre igual. Después del café, limpiaba la casa que había sido mi hogar por más de 40 años. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón guardaba una historia. Las fotos de mi matrimonio con Roberto adornaban la sala, los muebles que habíamos elegido juntos aún conservaban su elegancia original. Esta casa no era solo un techo sobre mi cabeza, era el testimonio de una vida bien vivida, de un amor que había durado hasta el último día de mi esposo. Era mi santuario, mi refugio, mi mayor tesoro. 3 veces por semana visitaba a mi querida amiga Carmen Torres, que vive a solo 4 cuadras de aquí. Nos sentábamos en su terraza a tomar té y a hablar de nuestros hijos, de nuestros recuerdos, de los pequeños eventos del barrio. Carmen siempre me decía que era afortunada de tener un hijo tan atento como Leandro. Lourdes, tu hijo te adora, me repetía constantemente. No todos tenemos la suerte de tener hijos que nos visiten tanto, que se preocupen tanto por nosotras. Yo asentía orgullosa, sintiendo que efectivamente era una mujer bendecida. Leandro venía a visitarme cada fin de semana sin falta. Llegaba los sábados por la mañana con Roberta, siempre sonriente, siempre preguntándome cómo había pasado la semana. Me ayudaba con las compras más pesadas, revisaba que todo estuviera funcionando bien en la casa, me acompañaba al banco cuando necesitaba hacer algún trámite importante. Era el hijo perfecto, atento, cariñoso, preocupado por mi bienestar. O al menos eso era lo que yo creía ver en él. Los domingos almorzábamos juntos en mi casa. Yo cocinaba sus platos favoritos desde la infancia, el sancocho que tanto le gustaba, las empanadas que había aprendido a hacer de mi madre, el postre de 3 leches que era su debilidad. Roberta siempre me elogiaba la comida, me decía que tenía manos mágicas para cocinar, que era una suegra maravillosa. Se quedaban hasta la tarde, viendo televisión conmigo, contándome anécdotas de su trabajo, de sus planes para el futuro. Eran momentos que yo atesoraba profundamente. Durante esos almuerzos dominicales, la conversación inevitablemente derivaba hacia el tema de los nietos. Yo no podía evitarlo, era mi debilidad más grande. ¿Cuándo me van a dar la alegría de ser abuela?, les preguntaba con una sonrisa esperanzada. Leandro siempre respondía lo mismo: pronto, mamá, pronto. Queremos estar más estables económicamente primero. Roberta asentía dulcemente y agregaba: Lourdes, queremos darte el nieto más hermoso del mundo, pero hay que esperar el momento perfecto. Yo entendía su prudencia y los admiraba por ser tan responsables. Los lunes eran mis días de mercado. Caminaba hasta la plaza central, saludaba a los vendedores que me conocían desde hace años, elegía cuidadosamente los productos más frescos. Don Samuel, el carnicero, siempre me apartaba los mejores cortes. Para usted, doña Lourdes, que es una cliente especial, me decía con una sonrisa paternal. Estos pequeños rituales me conectaban con mi comunidad, me hacían sentir parte de algo más grande que yo misma. Las tardes las dedicaba a mis telenovelas favoritas, a leer las revistas que compraba cada semana, a mantener correspondencia con mis primas que viven en otras ciudades. Era una vida tranquila, sin sobresaltos, llena de pequeños placeres que había aprendido a valorar después de enviudar. No necesitaba grandes emociones ni aventuras extraordinarias. Mi felicidad estaba en las cosas simples: una llamada de Leandro durante la semana, una visita inesperada de Carmen, una carta de mi prima Teresa. Los viernes por la noche siempre preparaba la casa para la visita del fin de semana. Limpiaba todo con especial cuidado, compraba los ingredientes para cocinar los platos que más les gustaban a Leandro y Roberta, arreglaba las flores del jardín para poner en la mesa del comedor. Era mi forma de demostrarles cuánto los amaba, cuánto significaba para mí tenerlos cerca.
Cada detalle era importante, cada gesto era una expresión de mi cariño maternal. Ahora, recordando todos esos momentos con la claridad cruel que me había dado esta revelación terrible, me daba cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de autoengaño. Todos esos gestos cariñosos de Leandro, todas esas sonrisas de Roberta, todas esas promesas sobre el futuro, habían sido parte de una actuación cuidadosamente orquestada. Mientras yo vivía mi vida simple y feliz, ellos estaban planeando mi destrucción, calculando cómo usar mi amor contra mí misma, esperando el momento perfecto para golpear. Regresé a casa después de esa caminata que había cambiado todo, fingiendo una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir. Leandro y Roberta me recibieron con esas sonrisas que ahora reconocía como máscaras perfectamente elaboradas. ¿Dónde estabas, mamá? Te estábamos esperando, dijo mi hijo con esa ternura impostada que me revolvía el estómago. Fui a caminar un poco, necesitaba aire fresco, respondí, observándolos con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada ahora tenía un significado diferente, siniestro. Roberta se acercó y me abrazó con esa familiaridad calculada que antes me tranquilizaba, pero que ahora me causaba una repulsión física que apenas podía disimular. Lourdes, tenemos algo muy importante que contarte, murmuró con esa voz melosa que había perfeccionado durante meses de engaños. Sus ojos brillaban con una emoción que yo había interpretado como alegría genuina, pero que ahora entendía era pura codicia. ¿Qué cosa, hijos?, pregunté, preparándome para la actuación de mi vida. Ellos intercambiaron una de esas miradas cómplices que había visto cientos de veces, pero que nunca había interpretado correctamente. Leandro tomó las manos de Roberta con una teatralidad que me resultaba nauseabunda. Mamá, prepárate porque esta noticia te va a emocionar mucho, comenzó con esa voz trémula que yo siempre había asociado con momentos de verdadera felicidad. Roberta y yo, vamos a darte el regalo más hermoso que puedas imaginar. Mi corazón, a pesar de conocer la verdad, comenzó a latir aceleradamente. Lourdes, continuó Roberta, colocándose las manos sobre el vientre en un gesto que parecía ensayado, estoy embarazada. Vas a ser abuela. Las palabras salieron de su boca como miel envenenada. A pesar de saber que era una mentira cruel, sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Durante años había soñado con este momento, había imaginado 1000 veces cómo sería recibir esta noticia. Pero nunca, en mis peores pesadillas, había imaginado que sería usada como un arma contra mí. ¿Es verdad?, susurré, permitiendo que las lágrimas corrieran por mis mejillas, lágrimas que ellos interpretarían como alegría pero que en realidad eran de dolor puro. Por supuesto que es verdad, mamá, exclamó Leandro, abrazándome con una efusividad que me parecía obscena. Por fin vas a ser la abuela que siempre quisiste ser. Roberta se unió al abrazo, y por un momento sentí que me estaban ahogando no solo físicamente, sino emocionalmente, con su traición. Estoy de 6 semanas, mintió Roberta con una desenvoltura que me helaba la sangre. Fuimos al doctor ayer y confirmó todo. Queríamos contarte inmediatamente porque sabemos cuánto has esperado este momento. Cada palabra era como un puñal siendo clavado lentamente en mi corazón. La facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que construía esta farsa, me mostraba que no era la primera vez que engañaba de esta manera. Pero hay algo más, mamá, continuó Leandro, y pude ver en sus ojos ese brillo calculador que ahora reconocía perfectamente. Con el bebé en camino, vamos a necesitar más espacio. Roberta y yo estamos pensando. Bueno, esperamos que no te moleste la idea, pero nos gustaría mudarnos aquí contigo. Para estar cerca, para que puedas ayudarnos con el bebé, para que seas parte de cada momento de crecimiento de tu nieto. La trampa se estaba cerrando con una precisión quirúrgica. Sabían exactamente qué botones emocionales presionar, conocían cada una de mis debilidades. La perspectiva de tener un nieto cerca, de poder participar en su crianza, de no estar sola en esta casa grande, todo eso había sido cuidadosamente calculado para desarmar mis defensas. ¿Mudarse aquí?, pregunté, fingiendo sorpresa cuando en realidad ya conocía cada detalle de su plan. Sí, mamá, insistió Leandro, sentándose a mi lado y tomando mis manos con esa falsa ternura que me daba náuseas. Piénsalo, tendrías a tu nieto aquí todos los días. Podrías verlo crecer, ayudar a cuidarlo, ser la abuela más presente del mundo. Y nosotros podríamos cuidarte a ti también. Sería perfecto para todos. Roberta asentía entusiastamente, frotándose el vientre en ese gesto maternal que sabía era completamente falso.
Pero esta casa es muy grande para nosotros cuatro, agregó Roberta con una inocencia fingida que me revolvía el estómago. Tal vez podrías considerar, no sé, tal vez vender esta casa y comprar algo más pequeño para ti, más fácil de mantener. Y con el dinero que quede, podrías ayudarnos a comprar una casa familiar más adecuada para el bebé. Ahí estaba. El golpe final, la verdadera razón detrás de toda esta farsa elaborada. ¿Vender la casa?, repetí, como si la idea fuera completamente nueva para mí. Esta casa donde viví con tu padre, donde tú creciste, donde están todos nuestros recuerdos. Mi voz se quebró genuinamente, porque aunque conocía su plan, el dolor de escucharle expuesto tan descaradamente era real. Mamá, no te pongas sentimental, dijo Leandro con una frialdad que me estremeció. Es solo una casa. Lo importante es la familia, el futuro, tu nieto. En ese momento, mientras los observaba continuar con su actuación, algo definitivo se cristalizó en mi interior. La Lourdes ingenua había muerto para siempre en esa calle cuando escuché su conversación. La mujer que estaba sentada ahí, fingiendo considerar su propuesta, era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido en una sola hora lo que debería haber aprendido en años. Que la bondad sin límites se convierte en debilidad, que la confianza ciega se transforma en vulnerabilidad, y que a veces, para sobrevivir, hay que ser tan astuto como aquellos que te quieren destruir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, mientras mi mente recorría cada momento de los últimos años con una claridad dolorosa que me atravesaba como cuchillos. Cada recuerdo ahora tenía un sabor amargo, cada gesto de cariño de Leandro se transformaba en una pieza de un rompecabezas siniestro que finalmente estaba comenzando a armar. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo mi hijo había dejado de amarme para verme solo como un obstáculo entre él y mi dinero? Recordé aquella tarde de hace 8 meses, cuando Leandro me presentó oficialmente a Roberta. Yo estaba tan feliz de conocer a la mujer que había conquistado el corazón de mi hijo. Ella era encantadora, me elogiaba constantemente, me decía que por fin entendía de dónde había sacado Leandro su buen corazón. Usted debe ser una madre extraordinaria, me había dicho esa primera vez, tomando mis manos con una calidez que ahora entendía era completamente fingida. ¿Ya estaban planeando esto desde entonces? Pensé en todas las veces que Roberta había mostrado tanto interés en los detalles de mi vida económica. Lourdes, esta casa debe valer una fortuna, comentaba con admiración cada vez que venía. Está en el mejor barrio de la ciudad, con ese jardín tan hermoso. O cuando preguntaba sobre mis ahorros, Leandro me contó que usted y don Roberto fueron muy previsores con las inversiones. Qué inteligentes fueron al asegurar su futuro. Yo interpretaba esas preguntas como el interés natural de una nuera que se preocupaba por la familia. Mi mente también viajó a esas conversaciones recientes donde Leandro había comenzado a plantear ideas sobre mi edad, sobre la dificultad de mantener una casa tan grande. Mamá, ¿no te parece que esta casa es demasiado trabajo para ti? Me había dicho hace apenas un mes. Tal vez sería bueno que consideraras algo más pequeño, más fácil de manejar. Yo había rechazado la idea inmediatamente, pero ahora entendía que había sido el primer intento directo de convencerme de vender. Recordé también aquella vez que encontré a Roberta revisando los papeles que tengo en el escritorio de Roberto. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me sonrió dulcemente y dijo, Lourdes, solo estaba admirando las fotos familiares. Leandro se parece tanto a su papá. Pero ahora me daba cuenta de que había estado revisando documentos importantes, tal vez tratando de entender exactamente qué propiedades tenía, cuánto dinero había en las cuentas bancarias. ¿Cuántas veces había escuchado conversaciones telefónicas de Leandro que había malinterpretado? Recordé una mañana cuando él hablaba en voz baja en el jardín. No, todavía no es el momento. Hay que esperar la oportunidad perfecta. Yo pensé que estaba hablando de trabajo, de algún proyecto profesional. Ahora me preguntaba si estaba coordinando los detalles de este plan diabólico que habían trazado contra mí. La pregunta que más me atormentaba era cuándo exactamente mi hijo había dejado de verme como su madre para verme como una víctima. ¿Había sido gradual o había ocurrido de un momento a otro? ¿Roberta lo había convencido o la idea había sido de él desde el principio? El Leandro que conocía, el niño que había criado con tanto amor, el joven que había cuidado de mí después de la muerte de su padre, ¿realmente había desaparecido para siempre? Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Este lugar había sido mi santuario durante tantos años. Cada rosal que había plantado, cada sendero que había diseñado,
cada banco donde me sentaba a leer por las tardes, todo había sido creado con amor, con la esperanza de dejar algo hermoso para las futuras generaciones de mi familia. Ahora descubría que para mi propio hijo, todo esto no era más que un activo que liquidar. Pensé en Roberto, mi esposo, y en lo que él habría sentido al saber que su hijo estaba traicionando así a la mujer que había amado durante 30 años. Roberto había trabajado tanto para construir este patrimonio, había hecho tantos sacrificios para asegurar nuestro futuro y el de Leandro. Lourdes me había dicho en sus últimos días, cuida bien lo que hemos construido juntos. Pero sobre todo, cuida a nuestro hijo. Qué ironía tan cruel que fuera precisamente de nuestro hijo de quien tenía que protegerme ahora. La soledad que sentí en ese momento era diferente a la que había experimentado después de enviudar. Cuando murió Roberto, había perdido a mi compañero de vida, pero conservaba el amor incondicional de mi hijo. Ahora había perdido eso también, y lo que quedaba era un vacío que parecía imposible de llenar. No era solo la traición lo que me dolía, era la muerte de todas las ilusiones que había construido sobre mi familia, sobre mi futuro. Pero mientras estaba ahí, en la oscuridad de mi habitación, sintiendo el peso aplastante de esta revelación, algo más comenzó a emerger dentro de mí. Era una emoción que no había sentido en décadas. La rabia. No la tristeza pasiva que había dominado mis primeras horas después del descubrimiento, sino una furia fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Si Leandro y Roberta querían jugar sucio, si creían que podía manipularme y robarme usando mi propio amor contra mí, entonces iban a descubrir que esta vieja había aprendido algunas cosas en 70 años de vida. La mujer que había sido hasta ayer había muerto. La que quedaría en su lugar sería más inteligente, más fuerte, más astuta. Ellos habían subestimado gravemente con quien se estaban metiendo. Ahora era mi turno de sorprenderlos, y cuando terminara con ellos, se darían cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre, con una determinación que no había sentido en años. Durante toda la noche había estado diseñando mi estrategia, y ahora era hora de actuar. Lo primero que necesitaba era información precisa sobre mi situación financiera y legal. No podía permitir que me tomaran desprevenida con documentos falsos o maniobras legales que no entendiera completamente. Desayuné con calma, esperando a que fueran las 9 de la mañana para hacer la primera llamada crucial. Samuel, soy Lourdes Pérez, dije cuando contestó mi abogado de confianza. Samuel Morales había sido amigo de Roberto y manejaba nuestros asuntos legales desde hacía más de 20 años. Necesito verte urgentemente para revisar todos mis documentos. Sí, hoy mismo si es posible. Su voz reflejó sorpresa por la urgencia, pero accedió a recibirme esa misma tarde. No le di detalles por teléfono. Algunas conversaciones solo podían tenerse cara a cara. Después de colgar, me dirigí hacia el escritorio de Roberto, donde guardaba todos los documentos importantes. Abrí cada cajón, revisé cada carpeta, saqué fotografías con mi teléfono de todos los papeles relevantes. Escrituras de la casa, certificados de las inversiones, estados de cuenta bancarios, el testamento que había hecho después de enviudar. Quería tener todo documentado antes de mi reunión con Samuel, para no dejar ningún detalle al azar. Mientras organizaba los papeles, encontré algo que me heló la sangre. Entre los documentos había una fotocopia de mi cédula de identidad que no recordaba haber hecho recientemente. La fecha de la copia era de hace 3 meses, exactamente cuando Leandro me había acompañado al banco para ayudarme con un trámite que según él era rutinario. ¿Qué más había copiado ese día sin que yo me diera cuenta? La magnitud de la traición era aún mayor de lo que había imaginado. A las 11 de la mañana, cuando sabía que Leandro estaba en su trabajo, llamé al banco donde tengo mis ahorros principales. Buenos días, soy Lourdes Pérez. Necesito verificar si ha habido algún movimiento reciente en mis cuentas o si alguien ha solicitado información sobre ellas. La empleada me confirmó que efectivamente, hace 2 semanas, una persona que se identificó como mi hijo había preguntado sobre los procedimientos para transferencias de grandes cantidades y sobre los requisitos para agregar beneficiarios a las cuentas. El corazón me latía con fuerza mientras procesaba esta información. Leandro no solo estaba planeando robarme la casa, sino que también había estado investigando cómo acceder a mis ahorros. ¿Esa persona dejó algún documento o identificación?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. No, señora, solo preguntó sobre procedimientos generales. Pero le aseguro que sin su presencia física y su autorización escrita, nadie puede acceder a sus cuentas.
Eso me tranquilizó un poco, pero confirmó que sus planes eran aún más ambiciosos de lo que había imaginado. Por la tarde, en la oficina de Samuel, puse todas las cartas sobre la mesa. Le conté exactamente lo que había escuchado, lo que había descubierto, y mis sospechas sobre hasta dónde llegaban sus planes. Samuel me escuchó con expresión cada vez más seria. Lourdes, lo que me cuentas es muy grave. Si realmente están planeando esto, necesitamos actuar inmediatamente para proteger tu patrimonio. Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero también me dieron esperanza de que no era demasiado tarde para defenderme. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté, sintiéndome como una general preparando una batalla. Samuel revisó mis documentos cuidadosamente. Primero, vamos a cambiar todas las claves de tus cuentas bancarias y a establecer protocolos de seguridad adicionales. Segundo, voy a redactar una carta dirigida al banco especificando que bajo ninguna circunstancia se debe dar información sobre tus cuentas a terceros, incluido tu hijo. Tercero, necesitamos revisar tu testamento y asegurarnos de que esté completamente blindado contra cualquier impugnación. Pero Samuel, le dije, sintiendo el peso de la realidad, si realmente procedo con esto, estaré admitiendo que mi relación con mi hijo se ha roto para siempre. Estoy haciendo lo correcto. Su respuesta fue directa y clara. Lourdes, un hijo que planea robar a su madre no es un hijo. Es un estafador que casualmente comparte tu sangre. Tu obligación es protegerte, no facilitarle las cosas a quien quiere hacerte daño. Esa misma tarde implementamos todas las medidas de seguridad. Cambiamos claves, establecimos palabras de seguridad, restringimos el acceso a información sobre mis cuentas. Samuel también redactó un documento donde yo dejaba constancia de que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier decisión financiera importante que tomara en el futuro debía ser verificada por él. Era mi seguro contra posibles alegaciones de senilidad o manipulación. Al regresar a casa, me sentí extrañamente empoderada. Por primera vez en meses, tenía el control de la situación. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Ahora tenía que fingir normalidad mientras ellos continuaban con su plan. Tenía que actuar como la abuela emocionada que ellos esperaban que fuera, mientras secretamente preparaba mi contraataque. La actuación de mi vida estaba apenas comenzando. Esa noche, cuando Leandro llamó para preguntarme cómo estaba después de la maravillosa noticia del embarazo, mi voz sonó perfectamente normal. Estoy tan feliz, hijo. No puedo dejar de pensar en mi futuro nieto. Él no tenía idea de que mientras le decía esas palabras, tenía frente a mí todos los documentos que acababa de asegurar, todos los mecanismos de protección que había puesto en marcha. La guerra había comenzado, pero él aún creía que tenía ventaja. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. 3 días después de mi reunión con Samuel, llegó el momento que había estado esperando con una mezcla de terror y anticipación. Era sábado por la mañana y, como siempre, Leandro y Roberta llegaron puntualmente para su visita semanal. Pero esta vez yo estaba preparada. Había ensayado mi actuación durante horas frente al espejo, había calculado cada palabra, cada gesto, cada pausa. Cuando abrí la puerta, mi sonrisa era radiante, la de una futura abuela completamente feliz y desprevenida. «Mis queridos», exclamé, abrazándolos con un entusiasmo que no era completamente fingido. Después de todo, parte de mí aún anhelaba que todo esto fuera un terrible malentendido. ¿Cómo se encuentra mi nuera embarazada? ¿Cómo está mi futuro nieto? Roberta se frotó el vientre con esa teatralidad ensayada que ya conocía. Muy bien, Lourdes. Cada día estoy más emocionada. Su actuación era impecable, tengo que reconocerlo. Preparé el almuerzo con especial esmero, eligiendo todos los platos favoritos de Leandro desde la infancia. Mientras cocinaba, ellos se instalaron en la sala, y yo podía escuchar fragmentos de su conversación. Estaban discutiendo detalles sobre la mudanza, sobre cómo convencerme de vender la casa más rápidamente. Hay que presionarla un poco más, decía Roberta en voz baja. Ya está emocionada con el bebé, ahora hay que hacer que vea la venta como algo lógico y necesario. Durante el almuerzo, interpreté mi papel a la perfección. Hablé incesantemente sobre el bebé, sobre los planes que tenía para él, sobre cómo quería decorar la habitación infantil. He estado pensando en convertir el cuarto de huéspedes en una nursery preciosa, les dije, observando cómo intercambiaban miradas de satisfacción. Podríamos pintar las paredes de amarillo suave, comprar una cuna de madera como la que tuviste tú, Leandro.
Mamá, interrumpió mi hijo con esa voz suave y manipuladora que había perfeccionado, antes de que hagas gastos en la casa, deberíamos hablar sobre lo que discutimos el otro día. Sobre mudarnos, sobre encontrar un lugar más adecuado para la familia que vamos a formar. Ahí estaba, el anzuelo lanzado con precisión quirúrgica. ¿Te refieres a vender la casa?, pregunté con una inocencia estudiada. Exactamente, continuó Roberta, tomando las riendas de la conversación. Lourdes, hemos estado viendo propiedades y encontramos una casa perfecta para nosotros 4. Tiene un jardín hermoso para el bebé, está en un barrio más moderno, más seguro. Y para ti, hemos visto unos apartamentos encantadores, más pequeños, más fáciles de mantener, perfectos para una mujer de tu edad. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de mi confianza, pero mantuve mi expresión interesada. ¿Ya han visto propiedades específicas?, pregunté, fingiendo entusiasmo mientras por dentro hervía de indignación. Leandro sacó su teléfono con una sonrisa triunfante. Mira, mamá, esta es la casa que queremos comprar. Tiene 4 habitaciones, 3 baños, jardín grande. Es perfecta para criar a tu nieto. Las fotos mostraban efectivamente una casa hermosa, pero lo que me llamó la atención fue el precio que alcancé a ver en la pantalla, exactamente la cantidad que vale mi casa actual. Y agregó Roberta, mostrándome otra foto, es el apartamento que pensamos que sería ideal para ti. Está en un conjunto residencial con seguridad, tiene servicio de enfermería disponible, actividades para personas de la tercera edad. Serías muy feliz ahí. El apartamento se veía pequeño, impersonal, como una versión elegante de un asilo. Era evidente que habían calculado que con la diferencia entre el precio de mi casa y el del apartamento, tendrían suficiente dinero para su casa nueva y mucho más. ¿Y cuándo tendríamos que hacer todo esto?, pregunté, manteniendo el tono de curiosidad inocente. Bueno, respondió Leandro, lo ideal sería hacerlo pronto. El bebé llegará en unos meses, y queremos estar instalados antes de eso. Además, el mercado inmobiliario está muy bueno ahora, es el momento perfecto para vender. La urgencia en su voz me confirmó que tenían prisa, tal vez porque temían que yo cambiara de opinión. Es mucho para procesar, dije finalmente, fingiendo la abrumación que ellos esperaban. Es un cambio muy grande, muy importante. Necesito pensarlo bien. La expresión de ligera frustración que cruzó por sus rostros fue casi imperceptible, pero yo la capté perfectamente. Por supuesto, mamá, dijo Leandro, forzando una sonrisa comprensiva. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que es por el bien de todos, especialmente de tu nieto. Entonces llegó el momento que había estado esperando, el momento para mi contraataque. Respiré profundamente y puse mi mejor expresión de abuela emocionada. ¡Ay, hijos, qué coincidencia tan extraña!, exclamé, llevándome las manos al pecho. Justo ayer tuve una reunión muy importante con Samuel, mi abogado, y él me dio una noticia increíble. También tengo una sorpresa para ustedes. La expectación en sus rostros era palpable. Pensaban que iba a anunciar que había decidido vender la casa inmediatamente. Resulta que Samuel me aconsejó hacer algunos cambios importantes en mis finanzas, continué con voz emocionada. Y después de pensarlo mucho, decidí que tiene razón. Voy a vender la casa. Sus sonrisas se hicieron enormes por un segundo, hasta que agregué la parte que los haría palidecer. Pero no para comprar apartamentos ni casas nuevas, continué, observando cómo la felicidad se desvanecía de sus rostros. Samuel me convenció de que lo mejor es liquidar todo y mudarme a vivir con mi prima Teresa en otra ciudad. Ella me ha estado insistiendo desde hace años, y creo que es hora de aceptar su invitación. Voy a vender la casa y mudarme la próxima semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las ruedas girando desesperadamente en sus mentes, tratando de procesar que su plan perfecto acababa de explotar en sus caras. El silencio que siguió a mi anuncio fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Leandro y Roberta se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de sal, procesando que su plan perfecto acababa de desmoronarse ante sus ojos. La sonrisa de triunfo que habían tenido segundos antes se transformó en expresiones de shock y pánico que me produjeron una satisfacción profunda y oscura que jamás había experimentado. ¿Qué quieres decir con que te vas a mudar?, tartamudeó Leandro, su voz sonando extraña, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Mamá, pero acabamos de contarte que vamos a tener un bebé.
No quieres estar cerca de tu nieto. La desesperación en sus ojos era evidente, y por primera vez en días, sentí que tenía el control total de la situación. «Ay, mi amor», respondí con una tristeza fingida que rayaba en la perfección teatral. «Claro que quiero estar cerca del bebé. Pero Teresa me necesita tanto. Está muy enferma y no tiene a nadie más. Además, ustedes son jóvenes. Pueden visitarme cuando quieran. Los viajes ahora son tan fáciles». Roberta se había puesto pálida como un papel, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. «Pero Lourdes», intervino Roberta con una voz que intentaba sonar razonable pero que no podía ocultar el pánico, «¿no crees que es muy precipitado? Vender la casa en una semana, mudarte tan lejos. Quizás deberías pensarlo mejor. Nosotros podemos cuidar de ti aquí, puedes ayudarnos con el bebé, ser parte de su vida diaria». Sus argumentos sonaban desesperados, y yo disfrutaba cada segundo de su agonía. «Ya lo pensé muy bien, hija», repliqué con firmeza maternal. «Samuel me explicó que a mi edad es importante tomar decisiones rápidas. El mercado está muy bueno, como ustedes mismos dijeron, y ya tengo un comprador interesado. Un empresario que quiere pagar de contado. Imagínense. Es una oportunidad que no puedo desaprovechar». Cada palabra era como una bofetada para ellos, y yo la saboreaba con una crueldad que me sorprendía a mí misma. «¿Un comprador?», preguntó Leandro, su voz subiendo una octava. «¿Ya hablaste con un comprador sin consultarnos? Mamá, esta es una decisión muy importante, deberíamos discutirla en familia». La ironía de sus palabras me causó una risa interna amarga. Ahora sí querían discutir las decisiones en familia, después de haber planeado robarme a mis espaldas durante meses. «Leandro, mi amor», le dije tomando sus manos con una ternura completamente falsa, «ustedes tienen su vida por delante, van a formar su propia familia. No pueden estar preocupándose por una vieja como yo. Además, con el dinero de la venta, voy a poder vivir cómodamente el resto de mis días sin ser una carga para nadie». La palabra, carga, la pronuncié con especial énfasis, recordando cómo la había usado él en su conversación secreta. Roberta se levantó bruscamente de la mesa, llevándose las manos al vientre en un gesto dramático. «Me siento mal», murmuró. «Creo que todo este estrés no es bueno para el bebé». Era su último intento de manipulación emocional, jugando la carta del embarazo para hacerme sentir culpable. Pero ya no funcionaba conmigo. «Ay, pobrecita», respondí con falsa preocupación. «Tal vez deberías ir al doctor. Los primeros meses de embarazo son tan delicados». «Mamá», insistió Leandro, su voz ahora claramente desesperada, «no puedes hacer esto. No puedes vendernos la casa sin al menos darnos la oportunidad de comprarla nosotros. Somos familia». Ahí estaba, finalmente, la verdad saliendo a la superficie. No les importaba mi bienestar ni mi felicidad. Solo querían la casa. «¿Comprarla a ustedes?», pregunté con inocencia fingida. «¿Tienen el dinero para eso?» «Podríamos conseguir un préstamo», murmuró Roberta, regresando a la mesa con expresión derrotada. «O tal vez podrías vendérnosla con facilidades de pago. Somos familia, debe haber alguna manera de arreglarlo». La desesperación en su voz era música para mis oídos. «No sé, hijos», respondí con tono dubitativo. «Samuel me dijo que era mejor vender de contado, sin complicaciones. Los préstamos pueden fallar, las facilidades de pago pueden traer problemas». «Pero somos tu familia», explotó Leandro, perdiendo finalmente la compostura. «Tú siempre dijiste que todo lo que tenías era para mí. No puedes darle la espalda a tu propio hijo por irte a cuidar a una prima». Su máscara había caído completamente, y pude ver la verdadera naturaleza que había estado ocultando durante tanto tiempo. Ya no era el hijo cariñoso y atento. Era un hombre codicioso y manipulador que se sentía con derecho a mi patrimonio. «Leandro», le dije con voz temblorosa pero firme, «no te reconozco cuando hablas así. Nunca pensé que mi hijo me reclamaría por tomar una decisión sobre mi propia vida, sobre mi propia casa». Las lágrimas en mis ojos eran reales esta vez, no de dolor por la traición, sino de satisfacción por ver cómo su plan se desmoronaba completamente. Roberta intentó una última maniobra desesperada. «Lourdes, quizás pudiéramos llegar a un compromiso. ¿Qué tal si vendes la casa pero nos das una parte del dinero como anticipo de la herencia?
para que podamos comprar nuestra casa y criar a tu nieto en un lugar digno. Su descaro era absolutamente increíble. Incluso en la derrota, seguían intentando quedarse con mi dinero. No sé, murmuré, fingiendo considerarlo. Tendría que consultarlo con Samuel. Él es quien maneja todos mis asuntos financieros ahora. La mención del abogado los hizo intercambiar una mirada de pánico. Sabían que un profesional no se dejaría manipular tan fácilmente como habían planeado manipularme a mí. El almuerzo terminó en un ambiente tenso y extraño. Ellos intentaban mantener las apariencias, pero era evidente que estaban en estado de shock. Su plan perfecto, ejecutado durante meses con precisión quirúrgica, había explotado en sus caras en cuestión de minutos. Mientras se preparaban para irse, pude ver en sus ojos que no se darían por vencidos tan fácilmente. Esto era solo el primer round de una batalla que estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron una verdadera montaña rusa emocional. Leandro comenzó a llamarme todos los días, a veces varias veces al día, con una desesperación que crecía exponencialmente. Sus conversaciones empezaron siendo suplicantes y cariñosas, pero gradualmente se volvieron más agresivas y demandantes. «Mamá, no puedes hacer esto», me repetía constantemente. «Piensa en tu nieto, piensa en la familia». Cada llamada me confirmaba que había tomado la decisión correcta al protegerme de ellos. El miércoles por la noche, Roberta apareció sola en mi puerta. Había estado llorando, tenía los ojos hinchados y rojos. «Lourdes, necesito hablar contigo de mujer a mujer», me dijo con una voz quebrada que parecía genuina. La dejé entrar, curiosa por ver qué nueva estrategia habían ideado. Se sentó en la sala y comenzó un monólogo que habría sido convincente si yo no hubiera escuchado su conversación original. «Lourdes, sé que tal vez he sido muy directa con el tema de la casa», comenzó, frotándose los ojos. «Pero tienes que entender que estoy embarazada, que mis hormonas están revolucionadas. Lo único que quiero es asegurar un futuro para mi bebé, para tu nieto». Sus lágrimas parecían reales, su dolor aparentaba ser auténtico. Era una actriz consumada, tengo que reconocerlo. «Mi familia nunca tuvo nada», continuó con voz temblorosa. «Crecí en la pobreza, viendo a mi madre luchar para darnos de comer. Cuando conocí a Leandro, por primera vez en mi vida vi la posibilidad de darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Una casa propia, estabilidad, seguridad». Por un momento, casi me conmovió. Casi. Pero recordé sus palabras verdaderas. «Tu madre es una vieja ingenua». «Entiendo tu situación, Roberta», le respondí con una compasión fingida. «Pero también tienes que entender la mía. Teresa es mi única familia después de ustedes, y está muy enferma. No puedo abandonarla en este momento». Roberta se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con desesperación. «Pero yo también soy tu familia ahora. Y el bebé que llevo en el vientre es tu sangre». Fue entonces cuando decidí poner a prueba qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con su mentira. «Tienes razón, mi amor», le dije con voz dulce. «Por eso he estado pensando, ¿qué tal si vamos juntas al doctor mañana? Quiero asegurarme de que mi nieto esté bien, de que no le esté haciendo daño todo este estrés». La expresión de pánico que cruzó por su rostro fue instantánea y reveladora. «Oh, no es necesario», tartamudeó. «Tengo cita con mi doctor la próxima semana. Además, es muy temprano aún, no hay mucho que ver». Pero yo insistí, disfrutando de su incomodidad. «Nonsense. Roberta. A las 6 semanas ya se puede escuchar el latido del corazón. Sería tan emocionante para mí. Puedo pagar una consulta privada, el doctor que me recomendó Carmen es excelente». La conversación continuó por una hora más, con Roberta inventando excusas cada vez más elaboradas para evitar la consulta médica. Finalmente se fue, prometiendo que hablaría con Leandro sobre la posibilidad de posponer mis planes de mudanza. Pero yo sabía que no regresaría. El riesgo de ser descubierta era demasiado alto. Al día siguiente, Samuel me llamó con noticias perturbadoras. «Lourdes, creo que debes saber esto. Tu hijo vino a mi oficina esta mañana sin cita previa. Estaba muy alterado, demandando que le dijera quién era el supuesto comprador de tu casa. Cuando le expliqué que no podía dar esa información y que además no existía tal comprador, se puso agresivo. Mi corazón se aceleró. «¿Agresivo cómo?». Me gritó, me acusó de estar manipulándote en tu contra.
Dijo que él era tu único heredero y que tenía derecho a saber qué estabas haciendo con su herencia. Samuel hizo una pausa. Lourdes, tuve que amenazar con llamar a la policía para que se fuera. Creo que deberías considerar obtener una orden de restricción. La sugerencia me impactó. ¿Había llegado la situación a ese punto? Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que había subestimado qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Leandro y Roberta. No se trataba solo de una estafa elaborada, había una desesperación y una agresividad que me preocupaban profundamente. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas para protegerme. Llamé a Carmen y le conté toda la historia. Mi amiga se quedó en silencio durante largos minutos después de que terminé de hablar. Lourdes, me dijo finalmente, tienes que denunciar esto. Lo que están haciendo se llama abuso de adulto mayor, y es un delito grave. Sus palabras me impactaron. Hasta ese momento, había visto la situación como una traición familiar, pero Carmen tenía razón, era un crimen. Pero Carmen, le dije con voz quebrada, es mi hijo. ¿Cómo voy a denunciar a mi propio hijo? Su respuesta fue directa y clara. Lourdes, un hijo no planea robar a su madre. Un hijo no amenaza a abogados ni inventa embarazos falsos para manipular. La persona que está haciendo todo esto no es tu hijo. Es un delincuente que casualmente comparte tu apellido. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente iría a la comisaría a presentar una denuncia formal. No solo por intento de estafa, sino por abuso psicológico y amenazas. Era hora de que Leandro y Roberta enfrentaran las consecuencias de sus actos. La mujer ingenua que había sido durante 70 años había muerto para siempre. En su lugar, había nacido alguien que sabía defenderse, alguien que no permitiría que la usaran ni la lastimaran nunca más. La guerra había escalado, pero yo estaba preparada para ganarla. La mañana del viernes amaneció con una claridad que no había sentido en semanas. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí a la comisaría con una determinación que me sorprendía a mí misma. Carmen me acompañó, sosteniéndome la mano mientras le contaba toda la historia al detective que nos atendió. Al principio, el oficial parecía escéptico. Señora, ¿está usted completamente segura de lo que está denunciando? Es muy grave acusar a un hijo de estas cosas. Pero cuando le mostré las grabaciones que había hecho discretamente de las conversaciones posteriores, cuando Samuel llegó con todos los documentos que probaban las investigaciones bancarias no autorizadas, cuando le expliqué los detalles del falso embarazo, la expresión del detective cambió completamente. Esto es efectivamente un caso de abuso de adulto mayor con agravantes, confirmó. Vamos a investigar inmediatamente. Lo que siguió fue como una película que jamás pensé que viviría. Los detectives contactaron al hospital donde supuestamente Roberta se había hecho los exámenes de embarazo. No había ningún registro de ella en los últimos 6 meses. Confrontaron a Leandro en su trabajo con las evidencias de sus consultas bancarias no autorizadas. Cuando le mostraron las grabaciones donde hablaba de su plan, su mundo se desplomó completamente. Roberta intentó huir de la ciudad cuando se enteró de que la estaban investigando, pero la policía la interceptó en el aeropuerto. En su equipaje encontraron documentos falsos, incluida una ecografía falsificada que había comprado en Internet. También descubrieron que tenía antecedentes por estafas similares en otras ciudades. No era la primera vez que fingía embarazos para manipular a familias vulnerables. El día del juicio fue el más difícil de mi vida. Ver a Leandro sentado en el banquillo de los acusados, con esposas, me partió el corazón de una manera que jamás había experimentado. Pero cuando escuché su declaración, cuando lo oí intentar justificar sus actos diciendo que solo quería asegurar su futuro y que yo era demasiado vieja para necesitar tanto dinero, supe que había tomado la decisión correcta. Roberta recibió 3 años de cárcel por estafa agravada y falsificación de documentos. Leandro, 2 años por complicidad y abuso de adulto mayor. El juez fue especialmente duro con él. Es particularmente repugnante, dijo durante la sentencia, cuando alguien traiciona la confianza de quien le dio la vida y lo crió con amor. Este tipo de delitos destruyen el tejido fundamental de la sociedad. Los meses que siguieron fueron de profunda reflexión y sanación. Carmen me ayudó a procesar todo lo que había vivido. Lourdes, me decía durante nuestras tardes de té, no tienes que sentirte culpable por haberte defendido. Hiciste lo que cualquier persona inteligente habría hecho. Pero había días en que la tristeza me abrumaba,
días en que lloraba por el hijo que había perdido, o tal vez por el hijo que nunca realmente había tenido. Decidí quedarme en mi casa, en esta casa que tanto significaba para mí. Implementé nuevas medidas de seguridad, cambié todas las cerraduras, instalé un sistema de alarma. Pero más importante que eso, cambié mi perspectiva sobre la vida. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en todos. Había aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Leandro desde la cárcel. Era una disculpa larga y elaborada, llena de promesas de cambio y súplicas de perdón. La leí una vez y la guardé en un cajón. Tal vez algún día podría perdonarlo, pero sabía que jamás podría confiar en él otra vez. Algunas heridas son tan profundas que cambian para siempre la naturaleza de una relación. Hoy, un año después de todo este drama, estoy sentada en mi jardín tomando café con Carmen. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de hacer un viaje juntas a Europa, algo que siempre quisimos hacer pero que nunca nos habíamos atrevido. ¿Sabes qué, Carmen?, le digo, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Es extraño, pero cierto. Durante 70 años había vivido para otros. Primero para mis padres, luego para Roberto, después para Leandro. Siempre había sido la esposa devota, la madre sacrificada, la viuda resignada. Nunca había sido simplemente Lourdes, una mujer con sus propios sueños y deseos. Esta traición terrible, esta destrucción de mi familia, me había obligado a descubrir quién era realmente cuando nadie más dependía de mí. Carmen sonríe y levanta su taza de té. Brindemos entonces, me dice, por los nuevos comienzos y por las mujeres que aprenden que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Chocamos nuestras tazas suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me da miedo. Al contrario, me emociona. Esta casa sigue siendo mi hogar, pero ya no es una prisión de recuerdos y obligaciones. Es el punto de partida para todo lo que aún puedo vivir. Tengo 70 años, es cierto, pero también tengo libertad, dignidad, y algo que no había tenido en décadas, la certeza de que puedo cuidar de mí misma. Hoy estoy sola, sí, pero por primera vez en mi vida, estoy en paz. 2 años han pasado desde aquella mañana en que mi mundo se derrumbó, y esta tarde, mientras ordeno las fotos de mi reciente viaje a París con Carmen, me sorprendo pensando que tal vez necesitaba que todo eso ocurriera. No para justificar la traición de Leandro, sino porque esa crisis me obligó a enfrentar verdades sobre mí misma que había evitado durante décadas. Verdades dolorosas pero liberadoras que me han convertido en una versión de mí misma que jamás imaginé que existía. He aprendido que el amor maternal puede volverse tóxico cuando no tiene límites ni fronteras claras. Durante años creí que amar a mi hijo significaba darle todo lo que pedía, nunca cuestionarlo, nunca decirle que no, sacrificar mi propio bienestar por el suyo sin dudarlo. Pensaba que esa era la esencia de ser una buena madre, que mi valor como mujer se medía por mi capacidad de entrega total. Ahora entiendo que al hacerlo, no le estaba amando realmente, le estaba convirtiendo en un niño eterno, incapaz de valerse por sí mismo, resentido porque el mundo no le daba todo servido en bandeja como yo lo había hecho desde que nació. La soledad ya no me aterroriza como antes. Durante tantos años temí quedarme sola, y por eso toleré comportamientos que mi instinto me decía que estaban mal, que mi corazón sabía que no eran normales. Ahora he descubierto que hay una diferencia abismal entre estar sola y sentirse sola. Puedo pasar días enteros en esta casa sin hablar con nadie y sentirme completamente en paz, plena, porque por fin estoy acompañada por la persona más importante, yo misma. He aprendido a disfrutar mi propia compañía, algo que nunca había experimentado en 70 años de vida. He desarrollado una intuición que nunca supe que tenía, una especie de radar emocional que detecta inmediatamente las intenciones ocultas. Ahora puedo percibir cuando alguien intenta manipularme emocionalmente antes de que siquiera terminen de hablar. El mes pasado, un vendedor a domicilio intentó convencerme de que necesitaba urgentemente un sistema de purificación de agua carísimo porque a mi edad era fundamental cuidar la salud, usando exactamente las mismas técnicas de manipulación que había visto en Roberta. Lo eché de mi casa en 5 minutos. La Lourdes de antes habría comprado 3 sistemas por cortesía y para no parecer descortés. Mi relación con el dinero también cambió radicalmente. Antes lo veía como algo que debía compartir para demostrar amor, como una herramienta para mantener a las personas cerca de mí, para comprar afecto y atención. Gastaba sin pensar cuando se trataba de Leandro,
creyendo que mi generosidad demostraba mi amor maternal. Ahora entiendo que el dinero es poder, autonomía, y que quien controla los recursos controla las relaciones. He aprendido a valorar mi independencia económica como lo que realmente es: mi libertad más preciada, mi seguridad, mi dignidad. Curiosamente, mis relaciones se han vuelto más auténticas, no menos. Carmen y yo somos más cercanas que nunca porque nuestra amistad ya no está contaminada por mis constantes quejas sobre Leandro y mis preocupaciones maternas obsesivas que dominaban cada conversación. Ahora podemos hablar de libros, de viajes, de sueños, de cosas que realmente nos interesan como mujeres adultas. Mis vecinos me respetan de una manera diferente, como si pudieran percibir que ya no soy una víctima en potencia, que hay una fortaleza nueva en mi mirada. Incluso he comenzado una amistad nueva con Teresa, la bibliotecaria jubilada que vive 2 casas más abajo. Lo más sorprendente es que he descubierto facetas de mi personalidad que había enterrado durante décadas bajo capas de expectativas sociales. Resulta que soy naturalmente decidida, estratega, incluso un poco rebelde cuando la situación lo amerita. Tengo opiniones fuertes, instintos comerciales que nunca exploré, una capacidad de liderazgo que Roberto siempre manejó por mí. Estos aspectos de mi carácter habían estado dormidos bajo capas de ser la esposa perfecta y ser la madre perfecta. Ahora que nadie espera que sea perfecta para ellos, puedo ser auténtica para mí, y es una sensación embriagadora. A veces me pregunto si Leandro realmente cambió en prisión o si simplemente aprendió a ser más sutil en sus manipulaciones para su eventual liberación. Probablemente nunca lo sabré, y he hecho las paces con esa incertidumbre que antes me habría torturado. He decidido que mi bienestar no puede depender de si él se redime o no, de si aprende la lección o continúa siendo la misma persona. Esa es su responsabilidad, su proceso, no la mía. Yo solo puedo controlar mis propias decisiones y reacciones. Esta experiencia brutal me enseñó que el perdón no significa olvidar ni volver a confiar ciegamente. Puedo desearle lo mejor a Leandro sin necesidad de tenerlo en mi vida activa. Puedo recordar los buenos momentos de su infancia sin romantizar nuestra relación adulta tóxica. El amor verdadero a veces requiere distancia, límites claros, y la sabiduría de protegerse a uno mismo sin culpa ni remordimientos. Ahora entiendo que la vejez no tiene que ser sinónimo de vulnerabilidad. Puede ser, si uno lo permite y lucha por ello, la época de mayor autenticidad y fortaleza de toda una vida.